Hola, muy buenas. Siento haber tardado mucho en sacar vídeo, la verdad es que me está llevando mucho trabajo todo esto de YouTube. He tenido que comprar una batería permanente para la cámara porque la cámara el otro día que estaba grabando varios vídeos no me di cuenta y no tenía batería. Así que la mayoría de lo que grabé se había grabado sin vídeo. Es falta de costumbre, pero el problema es que las baterías duran muy poquito. Entonces me he comprado una cosa que falsea tener una batería pero no la tienes y estás grabando sin tener una batería metida en la cámara, con lo cual, bueno, espero que no me rompa la cámara. Pero bueno, perdonad que es que tengo tan poco tiempo que cuando tengo tiempo lo dedico a estas cosas y no a realmente a grabar vídeos. La vida es lo que me da ahora mismo. Quería hablar de la diferencia entre distintos trabajos de programación en distintas industrias. Como solo voy a hablar de los en las que yo he estado, pues lo que voy a tratar es temas de aplicaciones de escritorio, que es una parte muy gorda, la mayoría de la gente acaba trabajando en eso, en consultoría, en aplicaciones de Windows, aplicaciones de Mac. Luego también está el área de móvil, yo ese área no lo controlo, así que no me voy a meter ahí, pero es programación de aplicaciones para móvil. Luego está la web y luego está los videojuegos y también ese área desconocida que es los efectos visuales y la animación. Como yo he estado en prácticamente todas, excepto, bueno, en móvil no he estado nunca y en web he estado, pero en cosas muy antiguas, no actuales, pero estoy un poco enterada de las cosas, así que bueno, creo que con todo eso podría dar una idea general de las diferencias que he podido yo ver a título personal. En lo primero en lo que yo trabajé fue en aplicaciones de escritorio, es decir, hacer aplicaciones que se instalan en Windows, en mi caso, y luego pues nada, las utilizas desde tu ordenador en Windows, ¿no? En este caso, yo lo que hacía era trabajar en C++ y el nivel que se requería era muy alto. Había que, por lo menos en mi caso, yo tuve que hacer programación con Qt, que es un lenguaje de programación, bueno, es una especie de framework, un sistema que es para programar ventanas y cosas de ventanas de escritorio, ¿no? Para Windows, pero tiene muchísimas más aplicaciones. Se puede usar para de todo, para Linux, para hacer canvas, para dibujado, para cientos de miles de cosas. Pero bueno, principalmente se conoce porque sirve para hacer ventanitas y botoncitos, ¿no? Pues eso es lo que estoy haciendo con C++ y hojas de estilo y cosas de estas. Y la verdad es que el nivel que se requería era muy alto y este tipo de cosas, pues eso requiere que sepas pues tanto de gestión de archivos, de ventanas, y bueno, de diseño de arquitectura. Si es una aplicación grande, requiere muchas cosas así. Luego también puedes hacer aplicaciones con sistemas que no son directamente compilados para un sistema concreto, sino que se usa, por ejemplo, Java o cosas así, que son interpretados, lenguajes interpretados. No es tan rápido, tan veloz. Y bueno, ya todo eso lo trataremos porque esto no es plan de hablar ahora de estas cosas tan concretas, pero bueno, simplemente decir que el nivel que se pide es bastante alto en programación y que mucha gente acaba programando estas cosas, trabajando en este tipo de cosas. Otra gran parte de la gente en general se dedica a la programación web. La programación web es un mundo totalmente distinto, tan distinto que fijaos que yo, que he trabajado un montón de años en todo tipo de industria y en todo tipo de aplicaciones, sin embargo, la web me resulta un hueso duro de roer. Es decir, yo, por ejemplo, he dedicado un tiempo a estudiar Angular, por ejemplo, y muy poquitas cosas para ponerme al día un poco con web, y me ha parecido tan gigantesco y tan absolutamente distinto, incluso el paradigma, es que tienes que cambiar totalmente de forma de ver las cosas. En ese sentido tienes que entender un montón del protocolo de internet, de cómo funcionan los protocolos, de cómo funcionan las bases de datos a través de la red, los servidores, la nube, todas estas cosas que son un follón. Pues es que tienes que aprender tantísimas tecnologías. De hecho, el otro día leí un artículo de un chico que me pareció muy interesante que hablaba de su experiencia personal haciendo una aplicación para móvil, pero que es una aplicación web. Es decir, que es una web que tú ves y es una aplicación que puedes instalar en tu ordenador, en tu móvil a la vez. Pues el tío se hizo una aplicación entera, él solo, y tardó 4 años. Tuvo que dedicar el primer año entero solo a estudiar las tecnologías que le hacía falta utilizar.
y buscar cuál era la que tenía que utilizar. Entonces, fijaos la dificultad que tiene solamente. Y una persona, ojo, este chico se dedicaba a ello ya previamente. Era solo para ponerse al día de las cosas nuevas que había. Entonces, bueno, la web necesita muchos conocimientos, sobre todo para hacer las webs eficientes y que no ocupen mucha memoria si es para webs, para móvil, imaginaos. No puede ocupar mucho espacio, no puede tardar mucho en descargar de internet, etc. Requiere muchísimos conocimientos y unos lenguajes de programación totalmente distintos. O bien, bueno, Python también se usa, que es fácil, más fácil, pero también se usa JavaScript, se usa hojas de estilo, CSS, HTML y un montón de sistemas, aparte de eso, gigantescos, tipo, pues eso, aprender backend, frontend, esas cosas. El frontend es lo que la gente ve en su equipo, ¿no? En su móvil o en su ordenador, lo que ve, lo que tú ves de la web, y luego el backend, que es la parte de detrás del muro o detrás del telón, que es lo que ocurre por detrás. Las bases de datos, la gestión de archivos, el tema de servidores, de contraseñas, de seguridad, un follón. O sea, es un mundo completamente distinto. Es un mundo entero. Aparte de esto, está la parte de animación y efectos visuales. Animación y efectos visuales no es lo mismo, pero se parecen bastante. Yo cuando salí de esta empresa en la que trabajé haciendo aplicaciones de escritorio, lo primero que hice fue irme a trabajar a una empresa de animación. Y empecé a entender cómo trabajar en un sitio así, ¿no? Lo primero que tienes que saber cuando trabajas en un sitio así, en películas, en animación, es que tienes que saber muy bien cómo funciona el pipeline. El pipeline de los planos, cómo se gestionan los distintos departamentos. Tienes los animadores, tienes los que hacen efectos de postproceso, cómo hace la edición, cómo hace la parte del equipo que hace el arte, por ejemplo, el 3D, ¿no? Si es animación 3D, claro. O cómo gestionan los elementos 3D en las escenas, cómo los mueven en la empresa. Entonces, la gente que programa en este tipo de cosas, hay varios trabajos, pero el más famoso es el de Technical Director. Tengo otro vídeo en el canal que hablo del trabajo de Technical Director, por si os interesa, que es un trabajo que yo he hecho durante pues, unos cuantos años, la verdad. El Technical Director lo que hace pues, es básicamente hacer de puente entre los artistas y los técnicos, o los muy muy técnicos, o los de IT, ¿no? Y la gente que hace cosas ya de bajo nivel. Y luego está la gente que programa, en algunas empresas se llama R&D o Research and Development, es decir, investigación y desarrollo, que es básicamente programadores a bajo nivel, que no tocan las partes de los artistas y que hacen cosas tipo, pues, un programa de gestión de planos, un programa de gestión de archivos, un programa de renombramiento de archivos, controla, yo qué sé, el paso. Imaginaos que es una empresa de animación, no suele ser aquí normal en España o en otros países, pero si es un estudio grande que tiene varios edificios, cómo pasar archivos de un edificio a otro. Cualquier cosa, 1000 cosas. Como veis, normalmente es aplicaciones de escritorio, o sea que es lo mismo que trabajar de aplicaciones de escritorio, ¿no? Pero si al final consigues un trabajo de Technical Director, no es así. Hay que saber entender muy bien el pipeline, y si trabajas en un departamento concreto o si trabajas para todo el estudio, si es un estudio pequeño, tienes que conocer muy bien cómo funciona todo el paso de archivos y de cosas a través de los departamentos. Y una vez que ya empiezas a controlar eso, ya digamos que es lo más difícil es eso, y necesita muchos años de experiencia, unos cuantos, no sé si años, meses por lo menos. Pero luego después hacer las aplicaciones es muy sencillo. ¿Por qué? Porque no es como la web, no es como los videojuegos, que hace falta eficiencia. En este tipo de empresas no es necesario la eficiencia. Ya os digo, que le des a un botón y tarde, en vez de 30 segundos, 1 minuto en pasar un archivo de un lado al otro, pues a lo mejor no es tan importante. No se requiere eficiencia, sino más bien entender el pipeline y saber responder a las dudas de la gente y poder hacer herramientas para la gente que trabaja con esas herramientas. Que lo bueno que tiene esto es que todo lo que haces lo va a usar la gente en ese momento.
es muy agradecido porque tú puedes hacer una aplicación, en el momento ves a todos los artistas usándolo, con lo cual recibes un feedback, comentarios al instante, cosa que pues a mí me parecía muy, muy bueno. O sea, sientes que estás haciendo algo útil, no que te tiras 5 años trabajando en una aplicación y no sabes siquiera si la gente va a llegar a usarla. Bueno, pues la calidad del código es bastante normal y como Technical Director yo he visto gente trabajar que no sabe demasiado, o sea, que es pues gente normal, que incluso son gente que no ha estudiado en informática o nada relacionado con eso, sino que eran artistas que luego aprendieron a hacer scripting y cosas sueltas y al final pues les dio por ahí de meterse en eso y bueno, y ya, pa'lante. Entonces, bueno, pues si tienes ambición de hacerlo súper bien o tener a alguien superior que te enseñe arquitectura de código, de cómo hacer eficiente el código, eso a nadie le importa ahí, a nadie. Es una de las razones por las que yo acabé dejándolo un poco, aunque no dejarlo del todo, pero cuando volví a España, me fui a Nueva Zelanda a trabajar en una empresa grande de efectos visuales. Cuando volví a España me fui a videojuegos porque me interesaba más, porque no me parecía que fuera un reto, que fuera la programación que se hace ahí, pues no tiene mucho nivel de diseño, de arquitectura, sino más el hecho de que estés participando en películas y en animación. Bueno, pues eso es la parte del área de animación y de VFX, de efectos visuales. Y luego, normalmente, lo más gordo a lo que se suele ir a la gente a trabajar es a videojuegos. Que, por cierto, lo que no he dicho es que en el área de animación y efectos visuales, los lenguajes que se suelen usar en general es Python, como mucho. Python y lenguajes de scripting locales de cada aplicación. Es decir, en Maya, que es un programa un software de 3D, que es muy común de verlo en las empresas, pues Maya, pues te tienes que saber MEL o el lenguaje de la aplicación. Que aunque la gente dice que MEL ya no se usa, hay que saber MEL para algunas cosas, para entender por lo menos lo que Maya está haciendo. Si usas Nuke o yo qué sé, o Houdini, pues a lo mejor Python ya está muy de moda, pero también a veces hay que usar lenguaje de scripting local de ese software. Entonces, bueno, tienes o sea, quiero decir que no se suele hacer cosas con C++ en general. Eso sí, si estás en R&D, estás haciendo aplicaciones de escritorio para el equipo de edición o para la gente de producción, pues eso sí, normalmente se hace en C++ y se hacen cosas más elaboradas, pero no una cosa espectacular. Bueno, pues el último punto que quería tratar era videojuegos. Videojuegos es una área que requiere un nivel de programación muchísimo más alto. A menos que estés haciendo un juego de estos casual, de móvil, muy pequeñín, generalmente requiere muchísimos conocimientos, especialmente de arquitectura y de eficiencia. ¿Por qué? Porque los videojuegos no son como las aplicaciones de escritorio, las aplicaciones de animación o de VFX, son como las webs, necesitan ser eficientes para que la gente no se vaya de la web o para que la gente no cierre el juego porque diga que en su ordenador no va bien. Entonces, normalmente en los videojuegos se puede separar en cada departamento un presupuesto, porque los videojuegos ya sabéis que van a una velocidad de fotogramas por segundo. Entonces, si un videojuego va a 60 fotogramas por segundo, que es lo más común, el cine es a 24, 25, pues los videojuegos van a 60 generalmente. Si van menos de 60 se empieza a notar ya. Y hay videojuegos incluso que van a 90, por ejemplo, en VR, en Virtual Reality o realidad virtual, pues se suele usar una velocidad de fotogramas más alto, o incluso 120, fijaos. Entonces, dado que tiene que ejecutar el juego o sacar un frame, un fotograma, a tiempo real, cada segundo, unas 60 veces, imaginaos, 60 veces en un segundo, tiene que poder pintar, generar todo, ¿no? Y calcular todas las cosas por fotograma en el tiempo que es, pues dividiendo un segundo entre esos 60 o 90 o lo que sea, pues suele ser entre 11, 16 milisegundos. Entonces, tienes que poder hacer todo en 16 milisegundos o en 11 milisegundos. Entonces, para tener 16 milisegundos para todo es el departamento de gráficos o de renderizado, ¿no? De sacar la imagen final, tiene 3 milisegundos.
Y el departamento de audio tiene 1. Y el departamento de, yo qué sé, tiene 2. O de físicas, ¿no? La simulación de la física y tal. Entonces, cada departamento o equipo o parte de la aplicación tiene que tener un límite de velocidad. Con lo cual, imaginaos, si tenéis que pintar un montón de cosas en la pantalla, pues hay que buscar un montón de trucos. Entonces eso requiere conocer cosas de GPU, de las tarjetas gráficas, eficiencia, cómo escribir código eficiente, cómo escribir código que no ocupe mucha memoria. Imaginad, ahora los juegos se van un poco lejos, pero un juego que ocupe 2 gigas, 3 gigas, 20 gigas, hay juegos ahora que son 50 gigas. Pues claro, no es tampoco es plan de echar ahí todo lo que queramos, ¿no? De venga, que la gente se descargue 100 gigas en un juego. Pues, hombre, lo mejor es que un juego ocupe poco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para que las cosas no ocupen tanto? Y cómo hacer que la gente no se le ocupe demasiado la RAM, especialmente en juegos de móvil, que en juegos de móvil es más difícil, porque los dispositivos móviles tienen una limitación muy grande de memoria y de velocidad. Y entonces, pues como veis, requieren muchísimo más conocimientos. ¿Qué se suele usar? Pues se suele usar C++, se suele usar lenguajes de bastante alto nivel. Si estás usando un motor, pues se suele usar, si estás usando Unreal, pues C++. Si estás usando Unity, pues lo que suele usar la gente en Unity es pues, C#, que es una versión un poco más de alto nivel que C++. Y no sé si sabíais que C# es Sharp es almohadilla. ¿Sabéis cómo es una almohadilla, no? 2. Y es porque es más. Son 4 máses juntos. Es decir, que es C++. O sea, es una mejora de C++. En realidad no es así, es una subida de nivel respecto de C++. A ver si no sabíais esto. Y entonces, bueno, pues eso. Entonces, la dificultad. Pues, ¿cuál es más difícil? Videojuegos. Enormemente difícil, muy difícil. O sea que si estáis empezando a programar, podéis hacer juegos, por supuesto, pero si queréis trabajar en una empresa grande, probablemente os pidan ese tipo de cosas, o si no, os quedaréis en un trabajo de nivel bajo, o yo que sé, haciendo otras cosas que no tengan tanto interés. Entonces requiere mucho esfuerzo y aprender cosas muy focalizadas. Aplicaciones de escritorio. Luego, web es muy difícil en cuanto a que hay que saber muchas tecnologías y el lenguaje de programación también es bastante complejo. Depende. Y lo más fácil es animación y VFX. Y os digo, animación y VFX, hay muy poca gente que trabaje en eso, porque es poco común. No se suele hablar de ello en las carreras, ni tampoco la gente sabe que haga falta programar cosas para esas cosas, para ese tipo de empresas, ¿verdad? Pues sí que hace falta, mucho. Y de hecho, la gracia es que puedes conseguir trabajo mucho más rápido en eso. Para empezar, ahí tenéis una variedad diferente de industrias, muy por encima, súper resumido, pero para que veáis, es importante elegir el camino, porque eso define lo que tenéis que aprender y cómo tenéis que esforzaros. Si no queréis esforzaros mucho, pero os interesa más el cine, la animación y todo eso, pues ya sabéis, animación, VFX. En videojuegos, pues más vale que os lo curréis que lo trabajéis, vamos, que hay que poner mucho esfuerzo cuando quieres programar en videojuegos. Y luego, pues en web, lo mismo, pero ya os digo, web totalmente distinto a todo lo demás. Totalmente. Así que bueno, es cuestión de elegir un camino, ¿verdad? Pues nada, ese es el vídeo de hoy, a ver qué opináis. Ponedme si tenéis experiencia en otro tipo de áreas. Contadme, porque por ejemplo en programación de móviles no he comentado mucho, tampoco sé mucho. Entonces nada, ese es el tema de hoy. ¿Qué os ha parecido? Pues nada, hablamos en el siguiente vídeo.